Dice así la lectura. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero de Pascua, le dicen sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas el cordero de Pascua? Entonces envía a 2 de sus discípulos y les dice: vayan a la ciudad. Les saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Síganlo, y allí donde entre, digan al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está mi sala, donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará en el piso superior una sala grande, ya dispuesta y preparada. Hagan allí los preparativos para nosotros. Los discípulos salieron, llegaron a la ciudad, lo encontraron tal como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y al atardecer llega él con los 12, y mientras comían recostados, Jesús dijo: yo les aseguro que uno de ustedes me entregará, el que come conmigo. Ellos empezaron a entristecerse y a decirle uno tras otro: ¿acaso soy yo? Él les dijo: uno de los 12 que moja conmigo en el mismo plato, porque el Hijo del Hombre se va, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo: tomen, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y, dadas las gracias, se la dio y bebieron todos de ella, y les dijo: esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Yo les aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y cantados los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Jesús les dice: todos van a escandalizarse, ya que está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de mi resurrección, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le dice: yo te aseguro, hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Pero él insistía: aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Lo mismo decían también todos. Este es un texto que abre a un ámbito totalmente distinto. De hecho, estos capítulos abren un ambiente totalmente distinto a los otros, porque nos plasma en nuestra propia realidad. Vamos a ver algunos elementos muy interesantes y después haremos algunas reflexiones que también son importantes. Ojalá que podamos tomar estos pasajes con una profundidad, ¿no? Pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe, porque nos ayudarán a ir cerrando este proceso que hemos venido haciendo y preparándonos para el misterio de la cruz y resurrección de Cristo Jesús. Entonces vamos a dar algunos elementos interesantes. Aquí en pantalla aparecerá precisamente un cuadro en donde se explican elementos de suma importancia y que es interesante poder nosotros seguir. Dice, lo cito de manera textual, ustedes lo seguirán en pantalla, lo tendrán también en los apuntes. En el siguiente cuadro ponemos de manifiesto la comparación entre el calendario solar, es decir, el de Qumran, y el calendario lunar para datar los acontecimientos del relato de la pasión. Según esa teoría, el calendario solar aparece reflejado en las referencias de los sinópticos, mientras que las indicaciones temporales juánicas están regidas por las fechas correspondientes del calendario lunar oficial, al que se atenían las autoridades de Jerusalén. Entonces, esta teoría es dada por Raymond Brown, es un teólogo que nos ilustrará y nos llevará precisamente esto. Su obra es La muerte del Mesías
desde Getsemaní hasta el sepulcro. Es un libro muy interesante que podríamos nosotros ahondar un poquito más. Entonces está dividido así, día de la semana y tiempo del día, en la primera columna. La segunda columna es el acontecimiento evangélico y después el día del mes de Nisan, Entonces vamos a hacerlo así. El día martes, ¿qué es lo que aconteció según el Evangelio, según San Marcos capítulo 14, versículos del 12 al 16? Se hacen los preparativos de la cena pascual correspondientes al día 14 solar del mes de Nisan o al 11 del calendario lunar. Pasa ese día, esa noche del martes se realiza la última cena, según nos describen Marcos 14, versículos 17 y 18, y Lucas capítulo 22, versículo 15, tomada antes del 15 de Nisan, del calendario lunar, según Juan 13:1. Entonces, ¿qué pasa esa noche del martes y miércoles? Después de la última cena, parten a Getsemaní y se da el arresto y el interrogatorio ante Ana, según Marcos 14, versículo 53 y Juan 18:13. Se dan también las negaciones de Pedro, las burlas de los sirvientes, según Lucas capítulo 22, versículos 54 al 65. Jesús es enviado a Caifás, según Juan capítulo 18, versículos 24. Se hace la primera sesión ante el Sanedrín en Lucas capítulo 22, versículos 66 al 71. Entonces, la última cena es martes en la noche. Después de la última cena parten a Getsemaní. Entonces, en esa transición del martes al día miércoles se dan todos estos, el arresto, interrogatorios, las negaciones y la primera sesión ante el Sanedrín. Y el miércoles en el día se da el escarnio de Jesús por las autoridades, según Marcos capítulo 14, versículo 65. ¿A qué día del mes corresponde? Corresponde al 15 solar, la comida pascual, y al 12 lunar. Pasa todo el miércoles. ¿Qué pasa el jueves? Está Jesús en custodia del sumo sacerdote. Después el jueves, todo el miércoles, todo ese día pasa en custodia. El jueves en la mañana se da la segunda sesión ante el Sanedrín, según Marcos 15, versículo 1. Jesús es llevado ante Pilato, Marcos 15, versículo 1. Este versículo está dividido en dos partes. La primera va al Sanedrín, después llevado a Poncio Pilato. Esta última, llevado ante Pilato, Lucas también lo pone de manifiesto en el capítulo 23, versículo 1. La apertura del proceso ante Pilato en Lucas 23, versículos 2 al 5. Jesús es enviado a Herodes en Lucas 23, versículos del 6 al 12. Ya por la tarde de este mismo día, jueves, se da el reenvío a Pilato y la reanudación del proceso según Lucas capítulo 23, versículos 15 y siguientes, y se da el aplazamiento, ¿verdad? Corresponde al calendario lunar, al calendario solar el día 16, al lunar al día 13. La noche del jueves para el viernes, Jesús está en custodia de Pilato. Esa misma noche, la mujer de Pilato tiene este sueño, que Mateo lo pone de manifiesto en Mateo 27, versículo 19. Entonces pasa todo el jueves, toda esa noche entre el jueves y el viernes. El viernes en la mañana se reanuda el proceso ante Pilato, se da el acontecimiento con Barrabás y Pilato sentencia a Jesús, según Marcos 15, versículo 15, a mediodía antes de la Pascua, según Juan capítulo 19, versículo 14.
los sacerdotes judíos matan los corderos en el recinto del templo. Y se da posteriormente la crucifixión, muerte y la sepultura por José. Corresponde al día 17 según el calendario lunar y al día 14 según 17 del calendario solar, 14 del calendario lunar. Después pasa todo ese viernes en el atardecer, Jesús está en el sepulcro. El sábado en la mañana los judíos toman su comida pascual según Juan capítulo 18 versículo 28. Los sacerdotes y fariseos piden a Pilato una guardia para el sepulcro. Esto se da en el día 18 del calendario solar y día 15 del calendario lunar. Entonces es bien interesante cómo este autor nos hace una referencia entre los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y Juan, ¿no? Como hay ciertas diferencias y se deben precisamente a que uno toma el calendario solar y Juan toma el calendario lunar. Entonces cada uno de ellos tendrá sus maneras de poder explicarnos a nosotros los acontecimientos pascuales. Entonces, nada más para anotar otro punto interesante es que la matanza de los corderos se llevaba a cabo la víspera de la fiesta de la Pascua, y según datos rabínicos, la matanza comenzaba después del sacrificio vespertino del día de la preparación, es decir, hacia las 2:30 del día, ¿no? 2:30 horas. Si la fiesta de Pascua caía en sábado, se comenzaba 1 hora antes. La Pascua era una fiesta fija y caía siempre el 15 de Nisan. Entonces, el día 14 de Nisan es el día de la preparación. Entonces son elementos culturales, religiosos, que tenemos que tener en cuenta, pues, como cultura también general, y para poder profundizar un poquito más nuestro evangelio. ¿Dónde estamos situados? Y según el contexto histórico que Jesús vivió. Entonces, con esos datos es un poquito más fácil volver a leer este mismo texto y comprenderlo. Bien, ¿qué es lo que pasa después de aquí? Estamos en un contexto de banquete. Los judíos, en este contexto, ellos celebran la Pascua y se expresa el paso de la esclavitud a la libertad. Entonces nos remitimos nuevamente al Antiguo Testamento y nos ubicamos precisamente en estos relatos, ¿verdad? El pueblo judío tiene esa tradición de poder revivir, rememorar o traer nuevamente al momento histórico presente lo que sucedió en el pasado con el pueblo que vivía esclavo y clamaba por la libertad. Entonces esta Pascua, esta gran fiesta, tiene suma importancia dentro de la vida cotidiana, de la vida religiosa del pueblo judío y definitivamente que también de nosotros como cristianos.